Tenemos ahora sí al senador Ricardo Monreal, a quien le agradecemos. Pues le ofrecemos una disculpa al senador Monreal y a ustedes que nos escuchan y nos ven por este inconveniente, pero qué bueno que ya lo tenemos aquí. Bienvenido nuevamente, senador. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Creo que el problema estaba con ustedes porque estaba doble micrófono, pero lo importante es que estamos aquí para dialogar. Ya estamos. Gracias. Yo le preguntaba, senador Monreal, que después de pues realmente un episodio que tiene que ver con la gobernadora de Campeche y luego también con este acoso que ha padecido por 16 meses en redes sociales presuntamente manejadas por la personal o por la candidata o por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues se ha ido generando una situación inconveniente que, dice usted, pone en riesgo la viabilidad del triunfo del movimiento que encabeza hoy el presidente López Obrador. Ya hemos platicado en otras ocasiones del deterioro en las relaciones. ¿Ha escalado esta situación y de verdad hay un riesgo real de que Morena y sus aliados sean derrotados precisamente por todo esto, lo que internamente se ha estado viviendo? Bueno, mira, Álvaro, yo creo que la narrativa que hoy el presidente de la República expresó con mucha contundencia es precisamente el que está preparado por esta situación. Yo sí creo que si no se pone remedio y que si no se establecen reglas claras para la sucesión, o que si se continúa con esta campaña adelantada, con promoción personalizada, con espectaculares, lonas, redes sociales, golpes, descalificaciones, persecuciones, sí hay un riesgo serio. Y creo que el presidente ha sido atinado en el sentido de advertir y de establecer como un árbitro que no pongan en riesgo al movimiento. El presidente hoy me pareció muy claro, por eso es importante reescucharlo y releerlo, porque él avala el que hace 26 años fui perseguido por el gobierno y fui también víctima de una infamia al que a él enviaron, cuyo expediente a él enviaron, advirtiéndole que no fuera a postularme, porque tenía delitos graves en mi haber. Y tú recordarás, Álvaro, porque trabajabas tú en Proceso, le dabas seguimiento y siempre con mucha objetividad describías lo que pasaba. Y el presidente hoy, con una claridad y memoria impresionante, describió en pocos minutos todo lo que pasó en casi un año de esta etapa muy dura, muy difícil, y en la que incluso tú recordarás, Álvaro y Alejandro quizá, estaba de embajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow, y después Jeffrey Davidow escribe un libro que se llama El oso y el puercoespín, y ahí describe, a mí me lo comentó ya siendo gobernador, cómo el gobierno mexicano intentó usarlo para que enviaran al menos una notificación que me estaba investigando la DEA en Estados Unidos, a lo que obviamente Janet Rino, que era la jefa de Estado del Departamento de Estado, se negó y dijo: no lo conocemos y no tenemos ninguna investigación en contra de él, sus asuntos políticos son internos. Entonces sí padecí esta persecución, pero lo que va ya en este momento a comentarse, Álvaro, es que el presidente está actuando oportunamente como el
líder del movimiento o como el principal conductor del movimiento social, porque ve algo que puede generarse tempranamente una escisión que nosotros no queremos. Va más allá de la persona, va más allá del estado de la gobernadora, va más allá de una simple intervención o más allá de algún escándalo mediático. Yo creo, al menos yo lo veo así, me preocupa porque así han sido las purgas en los grandes movimientos en Rusia con Stalin, después de que Lenin encabezó la Revolución Rusa, te acordarás aquellas etapas negras, o Francia. Perdóneme, senador, pero de plano sí es como para comparar a Morena con el estalinismo. Digo, Stalin es el autor de una masacre, o sea, se asesina a 6 millones de... Porque hago el símil porque las purgas, sí, claro, los conflictos internos, las divisiones generan este tipo de desencuentro. El exceso de confianza de que va a ser ratificado el movimiento en el 2024 genera este tipo de comportamiento. A eso me refiero. No es una comparación lógica, quizás sea extralógica o es más profunda, pero a lo que me refiero es al momento que se está viviendo en el movimiento y que quizá todos piensen, o un gran porcentaje de la población piense, que lo que pasará en Morena es solamente un proceso interno y el que salga de él será el próximo presidente o la próxima presidenta. Y creo que hay un exceso de confianza en ese sentido. Eso es a lo que me refiero, no por otra cosa. Oiga, yo también aprovecho el tomar el dato de Stalin, porque no es la primera vez que usted refiere ese tipo, digamos, de riesgos dentro de su propio movimiento, del que usted se ha dicho también formador, creador, desde un principio, desde un inicio. Usted ha hablado de nomenclatura, por ejemplo, que son términos, pues sí, del estalinismo. Ahora refiere estas purgas del estalinismo. Nada más que eso era algo que sucedía desde el Estado. Es decir, el jefe del Estado en ese entonces, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era quien encabezaba estas purgas y era también el que conservaba una nomenclatura, quien casi la crea. Expulsa a todos, termina echando a todos a todos los ideólogos y los que se les estorbaban, y se queda un mujik, como decía el mismo Lenin, se queda un campesino sin conciencia. ¿Usted ve ese riesgo desde arriba, desde las cúpulas, senador? Suelen vivir etapas de purgas. Estas purgas internas para mí distorsionan o provocan desviaciones en los objetivos originales. Viven etapas de terror, de persecución, incluso de expulsión. Quizá no te guste, Alejandro, o no les guste el ejemplo de la Revolución Rusa. A mí me es indiferente. Yo le pregunto simplemente porque es mi obligación. A mí en lo personal está bien, no me importa. Y yo te contesto porque es mi convicción. La Revolución Rusa que inició Lenin y luego vino el estalinismo, que generó la Siberia y el Gulag. No quizás sea apropiado, pero vayamos a la Revolución Francesa con su etapa de terror, Robespierre y la guillotina, que terminó abriéndole paso al bonapartismo. O si quieres, más acá, senador, Nicaragua, el sandinismo. Pero eso es casi lo mismo. O sea, no, mi pregunta va en ese sentido justamente. Es que son ejemplos para conocer la historia.
no hay que repetirla. Y para mí hay un exceso de confianza de que es fácil deshacerte de los fundadores, perseguirlos, expulsarlos y orillarlos al aislamiento. Eso es el tema. Yo sí creo, Alejandro, que hay una campaña anticipada, que hay una promoción personalizada y que hay una violación a la Constitución y a la ley de los aspirantes a puestos de elección popular, concretamente a la presidencia. Los programas públicos, cuando se promueven para fines personales, son delitos y son campañas personalizadas que traen como consecuencia sanciones hasta de la pérdida del registro de quienes aspiren a ese puesto de elección popular. Violar la ley, vivir en la ilegalidad o en la simulación democrática no era nuestro propósito, ni era nuestro objetivo. Entonces, yo lo que he dicho es que hagamos caso de lo que el presidente hoy dijo. Atendamos el llamado del presidente. Yo lo voy a atender en el sentido de la unidad y la cohesión, no la confrontación. Creo que su relato histórico de hace 26 años me da autoridad moral para decir: no soy nuevo en el movimiento, he luchado en 26 años al lado del presidente y hoy él ha constatado la historia real de lo que he padecido en 26 años y que padecía en el PRI, que parecía normal, padecí en el PAN, que parecía normal dado que era opositor, pero nunca pensé que iba a padecerlo en mi propio partido y en el gobierno que yo construí. Y libero del gobierno al presidente López Obrador. No estoy hablando de él, estoy hablando del esquema en el que estoy situado y que por eso hablo de que deberíamos hacer caso al llamado oportuno y sensato del presidente López Obrador. Una última cosa de mi parte, senador Monreal, porque también sabemos que está fatigado, dice usted, ha sido un día pesado. Y sin embargo, usted en realidad personaliza, digamos, el origen de los ataques en la jefa de gobierno. ¿Tiene la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, poder en el gobierno federal para que, al margen del presidente de la República, instrumente una campaña para descarrilarlo a usted? ¿Tiene tanto poder la ciudadana Sheinbaum? Tu pregunta me parece obviamente ingenua, mi querido amigo. Tú sabes que te he tenido siempre respeto, mucho respeto, Álvaro, pero por supuesto que tiene poder, mucho poder para hacer eso y más. Yo te digo, ahora que termine el estudio forense, ya hoy intentaré hacerlo, pero es muy sencillo. Eso va a ser la prueba más irrefutable, en donde los mismos que la alaban, las mismas cuentas, son los mismos que me atacan todos los días. Es muy sencillo tener la correlación, no así los seguidores de Marcelo Ebrard, ni siquiera los seguidores de Adán Augusto, exclusivamente las cuentas de respaldo de Claudia Sheinbaum. Me atacan cruel, sistemática, inescrupulosamente, un día sí y otro también. Y tengo 16 meses resistiendo. Por eso ahora voy a hacer el estudio forense y demostraré. Además, no me quedaré solo en el estudio forense, sino haré uso de mi derecho para poder acudir a instancias correspondientes para frenar esta campaña de odio en mi contra. Odio. ¿Por violaciones a la Constitución y a la ley será esta denuncia, senador? Vamos a ver, no quiero adelantar vísperas porque quiero tener los documentos. Siempre soy muy serio en mis cosas. Soy maestro universitario, doy clases de derecho y por eso soy defensor fiel del derecho.
y por eso voy a exigir la aplicación de la legalidad en todo tipo de procedimientos y voy a actuar con toda prudencia y ecuanimidad. Correcto. Esa auditoría forense que usted ha encargado, senador, pues son muy especializadas. Yo creo que en México a 2 personas que las hacen o 2 grupos que las hacen. Digo que tienen pues que están muy validados en eso. ¿Usted contrató a un equipo mexicano externo? ¿Cómo va a ser la auditoría forense? Porque pues esa es la clave en realidad. Hoy me lo preguntaron, Alejandro. En efecto, por la mañana que comenté esto, sí son pocos los especialistas que tienen esta capacidad de estudios forenses de redes sociales. El universo se reduce a unos cuantos y hoy empecé a platicar con ellos para ver si puedo contratarlos con mi dieta, porque tampoco son baratos. Y estoy platicando con ellos. Todavía no te podría adelantar quién, ni cómo, ni bajo qué condiciones haría el contrato para este estudio forense, pero estoy decidido a hacerlo porque me parece que es importante y además es la verdad jurídica y la verdad digital que está suscitándose en mi contra. La gobernadora Laida Sansores, que efectivamente ha dado un uso político a esas grabaciones que yo bien no sé de dónde las obtuvo, las montó cuando las necesitó para golpear a Lito y luego cuando parece que al partido y a ella o no sé, las retiró no con una explicación no muy clara y aquí lo dijimos así. Ahora ha dicho que quiere publicar algo suyo. Sobre Monreal. Sobre usted, senador. Sí. ¿Y qué podría ser eso? Dice que mañana lo va a hacer. No veas eso, mi querido Alejandro y mi estimado amigo. No, lo que tienes que ver, y ustedes lo que tienen que preguntarse, es por qué se viola la Constitución, particularmente el artículo 16, que establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables. Solo existe una excepción para violarlas, cuando se trata de mandato judicial. Solo en ese caso puede establecerse una intervención a una comunicación privada. Incluso, Álvaro, Alejandro, hay tipo penal. Ustedes saben que el tipo penal es el delito que establece el Código Penal en su artículo 177 a nivel federal. Y dice que a quien intervenga a comunicaciones privadas sin mandato judicial se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y 360 días de multa. Pero también a nivel local en la Ciudad de México, en el artículo 334, se establece que a quien intervenga comunicación privada sin mandato de autoridad judicial competente se le impondrán de 2 a 8 años de prisión y de 3 a 100,000 días de multa. Lo que deben de preguntarse no es si vaya a pasar algo. Yo estoy tranquilo. De mi vida he hecho una vida honesta. No me preocupa eso. Lo que me preocupa es que la violación de la Constitución, la ilegalidad con la que se actúa, sea la base para el éxito político y el aplauso fácil de comunicadores. Eso es lo que me preocupa, sin cuestionar la ilegalidad de que te afecten las intervenciones o las comunicaciones privadas que son delitos. Es decir, ¿vale que violes la Constitución? ¿Vale que violes no le va la a ley? importar eso, senador, porque ya las estuvo publicando. Evidentemente a ella no le interesa mucho violar o no violar. Ella está exponiendo videos o audios como ella quiere.
lo va a hacer yo creo que ahí estás mañana. equivocado, Alejandro. Ella y quien viole eso, simplemente son presuntos delincuentes. No porque sea gobernadora tenga que hacer cualquier cosa. Yo la respeto a ella. Y a mí, yo te digo una cosa, yo no he tenido ninguna diferencia con ella, pero obviamente yo no voy a tolerar, porque es un delito. Si lo hace? ¿Cómo? ¿La va a denunciar si mañana publica algo? No lo sé, no estoy en mi ánimo, sino el de la reconciliación nacional. No creo en el odio, no creo en el rencor y no creo en el desencuentro interno. Sin embargo, Alejandro, si hay una cosa, por supuesto que actuaré con decoro y con dignidad, con firmeza y con seriedad. No tengas ninguna duda. Habrá una respuesta política si publica ella algo. Le ofrezco que el miércoles platiquemos aquí en Los Periodistas. No quiero adelantar vísperas, pero ni me voy a dejar, ni me voy a rajar, Alejandro. Soy abogado y soy maestro universitario y no voy a ceder en violaciones a la ley. Bueno, aquí tiene usted un espacio para responder en los términos en los que usted quiera responder. Aquí los tiene. Si el miércoles, después de razonar, tiene usted alguna respuesta, procuraré ir primero a los tribunales en el caso de que esto suceda y a las fiscalías correspondientes. Y yo he visto siempre que ustedes han estado con apertura y con seriedad. Y eso lo reconozco y me parece muy correcto su posición y su planteamiento. Senador Ricardo Monreal, pues ya habrá oportunidad de platicar pronto o un poquito después sobre lo que está en curso, que es una guerra fratricida, dice usted, y seguiremos platicando. Muchas gracias hoy. Saludos a todos y a todo el auditorio. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.